Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es Sergio Ramírez. Nacido en Nicaragua en 1942, es una de las figuras más relevantes de la cultura hispanoamericana actual. Su vida ha sido un constante diálogo entre la literatura y la política. Tras una destacada labor intelectual en su juventud, se convirtió en una pieza clave de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979, llegando incluso a ocupar el cargo de vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. Como escritor, su obra es un espejo de la historia convulsa de Centroamérica, fusionando la realidad política con una narrativa rica y profunda. En 2017, su trayectoria fue consagrada con el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas, convirtiéndose en el primer centroamericano en recibirlo. Hoy, despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega y declarado traidor a la patria, Ramírez vive en Madrid, un exilio arropado por la comunidad internacional. Con las nacionalidades española, ecuatoriana y colombiana como escudo, sigue demostrando desde la distancia que no hay tiranía capaz de silenciar el poder de la palabra. No se lo pierdan. Querido Sergio, qué placer tenerte. Gracias, Oli, que encantado de estar aquí invitado contigo. Y verte nuevamente. Sabes que primero hicimos una serie de conversaciones sobre la transición española, con Felipe González, con los padres de la Constitución, con Manuela Carmena, que había sido, con mucha gente. Y ahora estamos haciendo una serie sobre la situación en América Latina. Hemos entrevistado a algunos expresidentes como a Leonel Fernández, a Juan Manuel Santos, a Laura Chinchilla, etc. Y siempre hemos querido incluir literatos o cantantes o gente del arte, además de políticos. Y en tu caso se da la circunstancia de que eres un poco de todo eso. Eres un creador, un literato, un intelectual y un político. Y sobre eso quería yo que nos hicieras la primera reflexión sobre las relaciones entre el mundo de la cultura y el mundo de la política, que son dos mundos que conoces bien y que muchas veces no son precisamente muy confortables esas relaciones. Bueno, en América Latina la juntura entre estos dos mundos es más evidente, ¿no? O más corriente, digamos, ¿no? Se supone que quien escribe, como es dueño de la palabra, no se puede callar y tiene que opinar siempre sobre los asuntos públicos o participar en la política para modificar la vida pública. Esta es una convicción extraña que viene de la independencia, que pasa por don Juan Bosch, por Rómulo Gallego, dos grandes escritores que fueron presidentes con mala fortuna porque apenas duraron 9 meses en el poder. Y fueron derrocados por... Yo conocí mucho militares. a Bosch durante su exilio aquí. Además le publiqué un libro, que fue el primer libro que yo publiqué en mi vida. Tenía yo 20 años. El pentagonismo, sustituto del imperialismo, que luego, siendo presidente Leonel Fernández, lo volvió a editar en República Dominicana y me pidió que hiciera un prólogo, ¿no? Pero, en fin, ha habido otro caso también similar al tuyo, como Mario Vargas Llosa, claro, de candidato. Que no pudo, pero yo creo que luego se alegró mucho de no haber ganado. Sí, yo creo que no es que la camisa del Perú le quedara grande a Mario, sino que es una Mario camisa, le quedaba grande al es Perú, una camisa quizás, muy compleja. Sí, muy compleja de ponerse, y no sé si hubiera tenido éxito en esa época tan furibunda de la historia peruana, con el Sendero Luminoso vivo, los conflictos de poder, la corrupción. Eso es una cosa muy difícil. Bien, yo te conocí, como comentábamos ahora, en la toma de posesión de Daniel Ortega. Yo estaba por casualidad en Cuba. Yo, como tú, era muy amigo, como sabes, de García Márquez, y Fidel Castro nos invitó a García Márquez y a mí a acudir a la toma de posesión. Y hay que decir que el primer gobierno sandinista despertó muchísimas ilusiones y muchísimas esperanzas, y muchos de aquel gobierno al final tuvisteis que
que romper con el actual dictador de Nicaragua, que lleva ya más tiempo que Somoza al frente del país. Sí, o tanto individualmente tiempo. sí. Sí, individualmente él, ¿no? Sí. Bueno, quería que habláramos un poco de América Latina, que está en un proceso turbulento otra vez. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato de América Latina con los cambios que está habiendo, un poco bandazos, ¿no? Hemos pasado de Boric a Kast. Boric era la extrema izquierda, Kast ahora procura no ser la extrema derecha, pero era el pinochetismo. Es decir, y todas las elecciones que se avecinan, ¿tú crees que va a haber luego temas como el de Bukele, que son tan irritantes también, ¿no? ¿Tú cómo ves el presente y el futuro de América Latina? Yo diferenciaría dos clases de situaciones en América Latina. Bajo un denominador común que habría que considerar. Me parece que estamos en una época en el mundo, no solo en América Latina, en que reinan los extremos. Es decir, las exacerbaciones de las ideas que se van a los lugares más lejanos del espectro político. Y eso hay una irritación constante del debate político, una polarización. Y esto ha significado una especie como de desvanecimiento del centro, que el centro era un refugio bastante plácido al que llegar en medio de las confrontaciones políticas. Ahora casi no hay centros. Ayer leía una entrevista de Julian Barnes donde hablaba de eso, ¿no? De que él se ha ido más a la izquierda porque el centro ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, esa es una consideración inicial que quería hacer. Pero en América Latina hay dos modelos. Digamos, el de la polarización, el de la democracia polarizada, pero donde un candidato llega, respeta las reglas institucionales, termina su periodo, permite que haya un proceso electoral libre y vendrá a reponerlo alguien de otro espectro político. Eso no debería extrañarnos. A mí no me preocupa que Katz, un hombre de la extrema derecha, llegue al poder bajo unas reglas institucionales tan asentadas como las de Chile. Hay que decir que Boric ha estado muy profesional y muy honesto. Exactamente, porque también le tenían el mismo miedo a Boric. Es un muchacho de la extrema izquierda, de los grupos radicales, que no venía de la institucionalidad de la izquierda, sino de la marginalidad de la izquierda, y sin embargo ha dado una gran lección de sensatez. Fantástica. ¿Verdad? Ese es el tipo de modelo que a mí no me preocupa. Me preocupa el modelo cuando alguien llega desde la extrema, seduce a los electores y se queda con el mandado. Es decir, quiere romper las reglas institucionales para quedarse en el poder y para desarrollar a ultranza un modelo que está en su cabeza o en la cabeza de quienes le rodean y que no respeta las reglas diplomáticas, que es lo que quiso hacer Bolsonaro, amparando un golpe de Estado que lo tiene en la cárcel, que es lo que quiere hacer Bukele, destruyendo las instituciones en nombre de la seguridad nacional y prolongando su estadía en el poder. No sabemos para cuándo. Y yo no sé si es lo que quiere hacer Trump. Otra cosa es que le dejen. Sí. O el caso de Venezuela, ¿no? En el caso de Venezuela se falsificaron en nombre de un proyecto político mesiánico, se sacrifican la pureza electoral, se roban las elecciones y Maduro se queda ahí hasta que lo llegan a sacar del pelo. Sí, pero se quedan todos los maduristas o todos los... Ahora, eso ya hablaríamos por aparte de ese fenómeno extraño de que quitan a Maduro y dejan a los maduristas, ¿no? Sí. No, lo digo porque, evidentemente, Miguel Otero, que le quitaron el periódico El Nacional y que vive aquí exiliado, escribió un artículo en El Nacional muy duro diciendo, bueno, esto es una farsa, mientras no liberen a todos los presos políticos, no convoquen elecciones y no castiguen a los delincuentes que nos han estado gobernando, pues porque claro, hablan de la transición y a veces rememoran la transición española, pero una de las cosas que yo le oía en una reunión que tuvimos con colombianos hace unos años, colombianos de los dos polos, por así decirlo,
Miquel Roca dijo una cosa muy importante sobre la transición. Dijo, bueno, lo más importante de la transición es querer hacer la transición, las dos partes, ¿no? Y está claro que los demócratas y María Corina pues quieren hacer la transición, pero esta transición gobernada por los jefes del narcotráfico pues parece un poco extraña, ¿no? Y es un ejemplo de la confusión que hay y de la confusión generada también por el gobierno de los Estados Unidos respecto al futuro de América Latina, en donde uno se pregunta cuál va a ser el futuro de Cuba, cuál va a ser el futuro de Nicaragua, cuál va a ser el futuro de México y Colombia, que son países tan importantes para América Latina. Yo creo que los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, habría que leerlos ahora en clave del corolario Trump, de la doctrina Monroe, que eso me parece que es un eje del que no hay que apartarse. Es decir, Estados Unidos reclama otra vez el dominio absoluto político, económico sobre América Latina. Proclama que los intereses de los Estados Unidos están por encima de cualquier otro interés, aún el de los derechos humanos. Dice, vamos a respetar los derechos humanos, pero eso no es prioritario. Lo prioritario son los intereses de los Estados Unidos. Entonces, aplicado en primera instancia a Venezuela, esto resulta la cosa más extraña, lo que en el Caribe llamamos el arroz con mango, ¿no? Dos cosas que se revuelven y no calzan entre sí, ¿no? Es decir, quitan a Maduro y a su mujer como cabeza de un supuesto cartel de los soles por narcotraficantes, pero dejan intacta toda la cúpula de los narcotraficantes, la cúpula madurista. Sí. Y se olvidan deliberadamente, y esto no es olvido casual, prescinden deliberadamente de María Corina Machado, que tiene una inmensa popularidad, y del candidato legítimo que ha ganado las elecciones, porque se robaron esas elecciones, que es don Edmundo González. Eso no existe. Y entonces porque la reflexión de ellos está clarísima. Necesitamos estabilidad para que el dominio de los Estados Unidos sobre Venezuela pueda cuajar. Si nosotros quitamos a la mafia madurista, esto se deshace en contradicciones. Aquí hay muchas fuerzas en pugna, las guerrillas colombianas, los narcotraficantes que están armados, los contrabandistas de oro que están armados, los motorizados de Diosdado Cabello que están armados, el ejército que está armado por otro lado. Entonces no quieren tocar ese avispero. Es desde un punto de vista más que pragmático, ¿no? Es decir, es el imperio viendo con pragmatismo no agitar ningún interés que pueda quitarle estabilidad a este país que se están tomando como un protectorado, que es Venezuela. Y por lo tanto, en este esquema, María Corina Machado no tiene ninguna cabida. Ahora, ¿qué es lo que yo presiento? Que este es el modelo que aplicarían en Cuba. Sí, yo creo prescindir que en Cuba, de la cúpula. En Cuba, además, el secretario de Estado, que es hijo de cubanos exiliados, yo creo que tiene encima una relación. Sí, pero mira, en Cuba tienen al ejército como entidad militar absoluta, que controla también las fuerzas de seguridad, ¿no? En muchos sentidos controla las fuerzas de seguridad y controla todo el entramado de negocios privados que hay en Cuba, que tienen que ver con el turismo y con las otras áreas estratégicas de la economía cubana. Entonces ellos podrán quitar a Díaz-Canel, pero la estructura no la van a mover. Claro. Si tú tomas como comparación el modelo de Venezuela, no van a mover al ejército como estructura de poder central en Cuba. Hay algunos amigos míos americanos, bien informados, me dicen que el presidente Trump le habría dicho a Marco Rubio: de Cuba y Nicaragua te encargas tú y haces ahí lo que tú pienses que se debe hacer. De México y Colombia me encargo yo presidente Trump. Y es curioso que
bueno, que ya empiecen a pensar que, bueno, que Cuba y Nicaragua son casos homogéneos o casos Pues que no lo son. No siento que estén pensando mucho en Nicaragua. Bueno, a mí me han dicho que le han dicho Nicaragua, aunque Nicaragua se ha quedado como algo extrapolable casi de cualquier realidad, ¿no? Sí, yo creo que Venezuela tenía esta significación geopolítica, estratégica Sí, para los Estados clarísima. Y Unidos. el petróleo, además el petróleo. El petróleo, el oro, las tierras raras. Cuba es el viejo traido, como decimos en Nicaragua, la vieja antagonismo Rubio en nombre del exilio cubano en Miami contra Cuba. Eso le da una relevancia, pero Nicaragua no tiene ninguna. Nicaragua no es un país importante en términos geopolíticos. Pero sigue siendo el patio trasero. Sí, pero es un patio trasero prescindible mientras tanto, ¿no? Yo no siento de verdad que le estén poniendo mucha atención a Nicaragua. Antes que tú estuvo aquí Dionisio Gutiérrez de Guatemala, Conozco bien a Benicio, sí. Preside y él como guatemalteco, en una conversación parecida que tuvimos, él defendía la necesidad de algún tipo de unión centroamericana. Era crítico con Bukele, puedo decirte con Ortega y tal. Laura Chinchilla, que también estuvo por aquí, fue muy crítica con la deriva en este momento de Costa Rica, que era un poco dentro de lo que era Centroamérica. Claro, todo eso era la Capitanía General de Guatemala cuando gobernaban el imperio español. ¿Tú crees que podría pensarse, imaginando que se resolviera la cuestión nicaragüense y que que se manejara un poco, podría manejarse esa idea de una colaboración más estrecha entre los países centroamericanos, no solo económica, sino política, cultural, un poco de presencia, incluyendo a Panamá, etcétera y tal? ¿O tú crees que eso es un cuento imposible? Pues me parece que el primer requisito para pensar en una idea de entidad centroamericana económica, primero política, después tendría que ser la democratización de Centroamérica. Los gobiernos absolutistas, dictatoriales, no. ¿Y tú crees que en Nicaragua va a durar mucho Ortega, al que por otro lado conoces bien, aunque ya no sé si ya le conoces también después de todo lo que ha hecho? Pues mira, Ortega y su mujer son gente ya mayor, ¿no? Están preparando la sucesión de su hijo. De su hijo. Que es un cantante de ópera convertido ahora en adalid político, en su sucesor político. No el mejor cantante de ópera, pero es un cantante de ópera, ¿no? Yo siento que Nicaragua el gran problema, fíjate, en Venezuela había una alternativa a Maduro, construida popularmente, que era don Edmundo González presidente y el liderazgo de María Corina. Eso estaba allí, era obvio, ¿no? Los venezolanos tienen tantas contradicciones como tiene la oposición nicaragüense en el exilio, pero esta mujer que se mantuvo dentro del país logró articular una verdadera oposición a Maduro, primero en las elecciones y después con su resistencia adentro. Pero esto era obvio que estaba y prescinden de ello. Ahora, en Nicaragua no existe ninguna articulación de la oposición. Es una oposición que no tiene mucha credibilidad, digamos, dispersa, como todos los exilios, ¿no? Los exilios dispersan a las oposiciones, multiplican los liderazgos, crean contradicciones. Y en Nicaragua no hay una alternativa real como la que existía en Venezuela para reponer a Ortega. Eso hace la transición más difícil. Y eso me lleva a mí a pensar que el modelo del corolario Trump pues también funcionaría en Nicaragua sin los Ortega, porque la articulación del poder está alrededor del ejército. Y que podrían buscar un sucesor dentro de las filas que independientemente de lo que haga dentro del país,
en la política exterior, en las alianzas internacionales, etcétera, pues sea un fiel... Sí, y ahora... Como diría Roosevelt, que dijo de Somoza, un hijo de puta, pero su hijo de puta. Claro, pero estamos viendo lo imposible, lo impensable, ¿no? Lo que nos parecería absurdo, que serían los chavistas entregándole el petróleo a... No, increíble. Sí. No, los chavistas y los narcos, porque es verdad que el ejército venezolano ha estado muy penetrado por el narco. No solo el venezolano, que muchas fuerzas armadas de diversos países de América Latina y las mafias como el Tren de Aragua, que ya en España han desactivado una célula del Tren de Aragua. Y ahora que estuvimos en Perú hace poco con el tema de la lengua, hablando con los peruanos, pues el Tren de Aragua está siendo fuerte, ya llegaba hasta Chile, ¿no? Sí. Es decir, y todo eso está gobernado por el narcotráfico, y hay que decir que criticamos muchas veces a América Latina y Europa no está mucho mejor, ¿eh? Es decir, la situación en Europa a mí me parece también muy polarizada, cada vez más caótica. Está polarizada en España, pero está polarizada en Francia, donde la extrema derecha va a gobernar. En Suecia, yo era muy amigo de Olof Palme, en Suecia está gobernando la extrema derecha, se dice pronto, ¿eh? En Alemania los neonazis están cerca de... además son un partido potente ya en los Países Bajos. Es decir, hay una polarización y además con signos racistas frente a la inmigración, etcétera y tal, ¿no? O sea que verdaderamente la situación europea no es mucho mejor, y la idea de que va a haber aquí una reconstrucción de las zonas de influencia y del imperialismo y que va a haber que elegir entre qué imperio es el jefe de cada protectorado, me temo que durante un tiempo veremos eso. Pasando de la política clásica a la política actual, hay un tema que contigo, tú eres tantas cosas, eres político, eres periodista, has sido combatiente. Como periodista, ¿cómo ves tú el fenómeno de las redes sociales y la formación de la opinión pública en las democracias? Porque Jefferson decía que como eran una democracia y era el gobierno del pueblo, entre tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, pues prefería tener periódicos sin gobierno. Los prefería mientras fue embajador en París, cuando luego fue presidente del país, ya no pensaba lo mismo, ¿no? Balzac tampoco pensaba lo mismo. No sé si conoces que Balzac hizo un libro sobre la prensa parisina. Él, gran parte de su obra la publicó en los periódicos por entregas, ¿no? Sí, pero él hizo un librito que yo leí hace años ya sobre la prensa parisina y decía en la primera página... La prensa es tan importante que si no existiera la prensa habría que no inventarla. Y era porque no le gustaban las críticas que le habían hecho, ¿no? ¿Qué piensas tú del periodismo en el que sigues como columnista y en el que, bueno, te has desempeñado muchísimo como articulista? ¿Qué piensas tú, las redes sociales, cómo la opinión pública se está generando, etcétera y tal? Y si tú crees que efectivamente eso también afecta un poco a la polarización y cómo se podría yo tengo una gran organizar. fe en los medios de comunicación establecidos. No pensemos en términos de papel porque eso ya es el pasado, pero los medios de comunicación establecidos como plataformas creíbles, porque aquí hay una cosa que es muy importante, el de la credibilidad. Estamos viviendo una fiebre maligna, que es el de la profusión de noticias a través de las redes sociales, muchas de la inmensa mayoría de las cuales son falsas. Ahora cualquiera en la mesa del comedor de su casa tiene la posibilidad, con los auxilios tecnológicos que existen, y ya no digamos el de la inteligencia artificial, de fabricarse un noticiero, de fabricarse la cara de un locutor y fabricar las noticias. Me parece que esto
va a ir quedando atrás en la medida en que los medios establecidos van a seguirse consolidando, las grandes plataformas. ¿Eres optimista? Y yo soy muy optimista en ese sentido, porque los periódicos los medios de comunicación que tienen prestigio y que quedaron a la defensiva cuando estalló el fenómeno de las redes sociales, que perdieron muchísimos suscriptores, que se acabaron las ediciones en papel, se acabaron los kioscos de periódico, o se están acabando. Yo lo veo eso con mucha tristeza en las calles de Madrid. Los viejos kioscos han cerrado 12 o 15.000 kioscos ya venden mochilas y recuerdos turísticos. Eso me da mucha tristeza, pero bueno, eso es cosa del pasado, ¿no? Pero digamos, los grandes periódicos del mundo se han logrado defender y están establecidos, y yo creo que cada vez más el lector va a ir a las plataformas creíbles a buscar si las cosas son ciertas o no son ciertas, y no se va a quedar en esta profusión tan contradictoria que tienen las redes sociales. No, yo sí creo. Primero, hay un problema con las redes sociales, que es el anonimato, que es una de las cosas más tremendas. Más alevosas, sí. Claro. Segundo, la verdad es que yo fui presidente del Instituto Internacional de Prensa en un momento en que los tabloides británicos eran acusados de mentir, etcétera y tal. Y Lord MacGregor of Darris fue nombrado por el Parlamento británico para hacer un informe sobre la libertad de prensa y los errores de la prensa y las fabulaciones, las fake news y todo esto. Y yo pertenecí como presidente del instituto a la comisión que montó Lord MacGregor, y al final él hizo un informe donde decía que efectivamente las mentiras y las noticias falsas eran un problema en los tabloides y en la prensa, pero que quienes más mentían eran los gobiernos del mundo, sin distinción de ideologías ni de régimen. Ahora hay más del 60% de los llamados bots, de las opiniones y de las noticias falsas y eso que hay en la red, pues más del 60% de eso lo hacen los gobiernos, sin distinción además sí, de... claro, son instrumentos del poder. Son instrumentos del poder. Claro. Y yo coincido, yo comparo lo que está pasando con lo que pasó después de la invención de la imprenta, que en cuanto se inventaron los libros, que fue un gran invento, los gobiernos se dedicaron a quemarlos y a quemar a veces a los autores. No, pero eso era un instrumento... Es un instrumento fatídico para el poder. Claro. Pero que yo creo que eso se regulará, pero que todavía tenemos que esperar un poco, ¿no? Porque la ausencia de maestros, por así decirlo, porque no solo estamos hablando de la opinión pública, sino del conocimiento en general y tal, la sustitución de los maestros por los influencers, por decirlo de alguna manera, pues claro, en el corto plazo genera una confusión que yo creo que tardaremos todavía un poco en poner orden. Con la imprenta pasaron 3 siglos hasta que la Ilustración puso orden. TikTok tiene menos de 10 años de vida hoy y tiene cerca de 4.000 millones de usuarios. Entonces... y además los políticos y algunos intelectuales... Un tercio de la humanidad. Sí. Aparecen ahí haciendo... Es como una feria de oportunidades. Sí, es una cosa increíble, ¿no? Es una feria de oportunidades. El que no está ahí no existe, ¿no? Ahora en TikTok, ahora Facebook es para los viejos, ya para la gente de modeno. Sí. No, y verdaderamente yo creo que es un problema... Es un problema cultural, es un problema educacional, ¿no? Háblame de literatura un poco, ¿eh? Yo creo que los 2 escritores más conocidos nicaragüenses en toda la historia de Nicaragua soy Rubén Darío y tú. Y además tú ganaste aquí un premio de novela con un título que era... el título de un verso de Rubén Darío. Margarita está linda la mar. Margarita está linda la mar. Sí. Luego, después de eso, Rubén Darío decía: Margarita, te voy a contar un cuento. Sí. ¿Qué cuento contarías tú ahora a Margarita? Bueno, sobre
en primer lugar, lo que es Nicaragua para mí, ¿no? Nicaragua es el lugar que está allí, ¿no? Es mi país, mis recuerdos, mi infancia, un sueño frustrado, porque yo quise un país distinto, luché, comprometí mi propia vida en eso y ahora no puedo evitar la frustración de que derrocamos una dictadura para tener otra peor, porque la dictadura es mucho peor que la dictadura de Somoza, ¿no? ¿Peor en qué sentido? En todos los sentidos, ¿no? Es decir, de lapidación de los bienes del país, de apropiación del poder de la manera más descarada, la violencia contra la gente, la falta de libertades públicas, la amenaza constante, el miedo como eje del sistema político, ¿no? Y la violación de los derechos humanos mucho más sistemática, mucho más constante. Pero bueno, uno tiene que aprender en determinado momento de la vida que no todo lo tiene que relacionar con su propia vida, ¿no? Es decir, lo que yo voy a ver o no voy a ver no es la medida de todas las cosas. Sí, pero un cambio democrático en Nicaragua lo habrá, como en Centroamérica tendrá que haber una estabilidad democrática también. Es decir, ahora no es el mejor momento de pensar en eso. Es decir, en Costa Rica va a ganar una alternativa seguramente autoritaria, que es la del señor Chávez. Y va a tener la mayoría en el Congreso Nacional suficiente para reformar la Constitución y hacer una Constitución al modelo Bukele, porque es el modelo Bukele el que se está tratando de exportar hacia Costa Rica. La situación en Guatemala es la de un presidente muy honesto, muy democrático, defendiéndose contra una corrupción institucionalizada que viene de lejos, que está enquistada en el Poder Judicial. Pues Honduras es un país en manos del narcotráfico. Bueno, y además es un un narcotraficante indultado por Trump. El modelo de El Salvador. Entonces no es el mejor momento. En Nicaragua una dictadura como las de siempre, ¿no? Pero tiene que haber una bocanada de aire fresco que cambie todo. En 1944 en Centroamérica estábamos igual, había dictaduras por todas partes y de repente salió la gente a la calle y la mayoría de estas dictaduras cayeron, ¿no? Es decir, yo no pierdo esas esperanzas. Oye, y háblame un poco de tu experiencia del exilio. Yo nunca he estado exiliado y por lo tanto no puedo, conozco a muchos exiliados aquí ahora de países dictatoriales o donde han sido perseguidos, y he conocido a mucha gente del exilio español durante el franquismo que se fueron recuperando y volviendo, pero me interesa tu visión de literato, de intelectual, al margen de tu impresión personal. Pues mira, cuando yo salí de Nicaragua, y ya no pude volver porque me procesaron por traición a la patria y lavado de dinero y no sé cuántas cosas más inventaron. Y yo me quedé un tiempo en Costa Rica pensando en qué iba a hacer y de repente me tocaba publicar presentar mi última novela aquí, que en ese tiempo era Tongolele, no sabía bailar. Tongolele. Y vine a Costa Rica, a España, y es como que aquí me estuvieran esperando, ¿no? Te estábamos esperando. Sí, exactamente. Y yo sentí que como que me estaban esperando y me quedé aquí de la manera más natural. Es decir, esta es mi madre patria. Es decir, esa es la verdad, ¿no? Me he sentido acogido, he sentido que es aquí donde tenía que estar. Y yo ya tenía la ciudadanía española porque me la había dado el Consejo de Ministros cuando gané el premio Cervantes. Se la dieron enseguida a mi mujer. Y me he quedado aquí de la manera más natural. Disfruto mucho la vida en española, disfruto mucho la vida en o sea, tú no... España. Bueno, echarás de menos Nicaragua, pero te sientes bien instalado, es decir, ¿no? Nunca me he sentido extraño. Soy en ese sentido un exiliado privilegiado porque encontró su país de inmediato.
y sé que hay muchísimos nicaragüenses pasando muchas penurias, porque además yo, a diferencia de los que pasan penurias, que no tienen papeles, que no tienen trabajo, pues yo además tenía un agregado muy importante, o más que agregado, una esencia muy importante que es la de ser escritor. Entonces, yo sería muy desgraciado si yo fuera un exiliado de la tercera edad sin nada que hacer. Pero, bueno, la escritura es un oficio que se ejerce hasta el final. Mientras tú tengas dos facultades esenciales para seguir escribiendo, que son memoria e imaginación. Mientras yo tenga en la cabeza esos dos elementos vivos, pues seguiré siendo escritor, y eso no me causa a mí ninguna penuria de marginalidad, de sentirme que estoy entrando en la vejez para siempre, lejos de mi país. No sé si volveré a Nicaragua algún día. Eso lo doy por asumido que a lo mejor no. Y me he ido haciendo a esa idea que es muy dolorosa. Ya lo creo. Pero hay que irse haciendo esa idea de que a lo mejor mi destino final es España, ¿no? Oye, y tú has vivido aquí en Madrid unos años en los que Madrid se ha transformado con la llegada de más de 1 millón o de 1 millón de latinoamericanos, unos por motivos políticos de exilio, venezolanos, otros por motivos de exilio económico, colombianos, mexicanos, etcétera y tal. Y algunos pensamos, yo entre ellos, que realmente Madrid, no ya España, Madrid se está convirtiendo en una especie de capital de Iberoamérica, donde empresarios iberoamericanos, escritores, profesores, artistas, cantantes y luego gente normal, los conductores de Uber o de Cabify son casi todos colombianos o dominicanos, etcétera. ¿Tú sientes esa presencia de América Latina en Madrid? Mira, yo vine aquí a Madrid, lo recordaba hace poco en un artículo, yo vine aquí en Madrid en el año 1965. Sí, 65, 66, ¿no? Por ahí en pleno franquismo, ¿no? Sí, y que era un Madrid muy diferente. Claro, y entonces yo venía de París, volé de París hacia acá, tenía 20 y tantos años, y tú notabas la diferencia de que aquí estaba viniendo del París luminoso hacia una provincia, capital provincial. Un pueblo de la Mancha era Madrid. Un pueblo de la Mancha, sí, que recorría la avenida, la Gran Vía, y te encontrabas a las violeteras, te encontrabas a las mujeres que vendían, señoras que vendían mantillas. Sí, vendían de todo. Y bueno, y España era el Valle de los Caídos, España era el Alcázar de Toledo, es decir, los símbolos franquistas, pero había esa cosa gris en la ciudad. Hoy Madrid es una ciudad muy luminosa, muy dinámica. Es una ciudad de muchas corrientes étnicas, no solo latinoamericanas, muchísimas corrientes étnicas, pero aquí sientes vibrar una ciudad que está abierta. Sí, aquí podrá haber chauvinismo, y yo no doy fe del chauvinismo, que me parece que si existe es marginal. Y no hay chauvinismo. No lo estoy diciendo por halagar a nadie, sino que yo no lo Rubén siento. Darío el que hablaba del rompeolas de todas las Españas, Sí. hablando de Madrid, ¿no? Precisamente porque aquí nadie te pregunta de dónde eres ni a dónde vas. Yo ando en los autobuses y yo escuchas todos los acentos y hay una tolerancia, es una palabra muy limitada, ¿no? Es decir, hay una apertura a entender que esta es una ciudad abierta, que es una ciudad de muchas voces, de muchas culturas, y no hay aquí una puerta cerrada para ningún latinoamericano de cualquier condición que sea, porque hay, como tú decías, hay de todo, ¿no? Las primeras nicaragüenses que vinieron aquí a España venían a cuidar ancianos. Sí, ¿verdad? Nicaragüenses, dominicanos, etcétera y tal. Tú le has dedicado, de todas maneras, mucha atención al mundo del Caribe, porque
Yo siempre he pensado que América Latina es un archipiélago, es decir, el, el Caribe con los Andes pues no tienen mucho que ver en realidad, ¿no? Y que el mar de ese archipiélago es el idioma español. Lo que unifica América Latina es el uso del español. Y bueno, el primer país hispanohablante ya es México, de lejos. El segundo es Estados Unidos, 62 millones. El tercero es Colombia. Y ya vamos a ver, porque en España, con el tema este de las autonomías y tal, y de los nacionalismos lingüísticos, que han sido el gran problema europeo siempre, cada vez hay menos hispanohablantes, oficialmente por lo menos en España. Pero yo siempre he pensado que una de las grandes riquezas que tienen nuestros países, al margen de las ideas políticas, los regímenes, etcétera y tal, es que hablamos el mismo idioma, somos el idioma, el idioma unido más importante del mundo después del chino mandarín. Sí. Pero no hay 500 y pico millones de gente que hable inglés nativo. Hay más, hay 800 o 900, los que sean, que hablan inglés porque lo han aprendido y lo tienen que... De uso práctico, sí. Pero hay más de 500, lengua nativa. Hay más de 500 millones de hispanohablantes como lengua materna y más de 600, en torno a 600, de otros hispanohablantes que han aprendido. Es que la maravilla, ¿no?, es que tú te muevas por ese archipiélago tan vasto, tan diverso, y siempre estás hablando el mismo idioma. Eso es una bendición que la asumimos y no nos maravillamos de ella, pero es una verdadera maravilla, ¿no? Mientras que en Europa tú recorres 100 kilómetros y cambias de idioma. Y sobre todo yo creo que es una oportunidad para nuestros países, si sabemos utilizarla y si... La buena herencia de España en América ha sido el idioma. La mala herencia es que España ha sido un país abrasado por las guerras civiles en el pasado, y también el hecho de que Simón Bolívar le exiliaran de Venezuela y tuviera que refugiarse cuando llega a Santa Marta en el consulado español semanas antes de morir, siempre me ha llamado mucho la atención hasta qué punto verdaderamente yo creo que los españoles dejaron en muchas cosas buenas huellas en el continente americano, pero que también dejaron algunos defectos. Bueno, a mí siempre me gusta pensar que hubiera sido nosotros los iberoamericanos sin Fernando VII. Si la Constitución de Cádiz hubiera tenido una oportunidad de construir una comunidad... Bueno, hubo esa oportunidad, pero construida el rey Felón pues desde acabó... los lados del Atlántico, con diputados de todas las provincias, criollos. No eran gachupines, eran criollos, los que vinieron a discutir por meses esa Constitución de Cádiz aquí, que me parece que es un gran modelo democrático. Fracasó porque don Fernando se le metió en la cabeza que no, bueno, y no podía prosperar. Y luego los americanos la aprovecharon porque... La gente, ahora cuando se habla de la doctrina Monroe, que recupera... La doctrina Monroe fue una doctrina antieuropea, no fue una doctrina proamericana. Sí, anti-inglesa. Era anti-inglesa, anti-francesa también. Sí, anti-francesa, cuidado, pero porque sobre todo querían Canadá, es decir, o sea, y Francia seguía Canadá todavía, y anti-española, porque habían acabado las guerras en Europa y los norteamericanos empezaron a pensar que a lo mejor los imperios europeos se rearmaban y podían tratar de recuperar lo que habían perdido, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que lo que está sucediendo ahora, en la doctrina Monroe se hablaba de Canadá, ya se hablaba de Canadá, y Groenlandia aparecía por ahí lejos también, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un mundo complicado en el que Europa no sabe qué tiene que hacer. Ahora quiere hablar con la India, con China. Tenemos una guerra que va ya para 4 años, que no tiene
no tiene visos de que declaren al menos un alto el fuego, porque ¿cómo van a firmar la paz? Primero tendrán que firmar un alto el fuego y a partir de ahí tener las discusiones de paz, etcétera, ¿no? Pero no es una guerra, en mi opinión, que pueda perder Rusia y que por lo tanto no la va a perder. Es decir, bueno, a mí me parece que ahora, pese a todo lo que me decías antes de toda esta ultraderecha que parece tan dominante, la verdad es que la voz europea sigue siendo una voz de la democracia liberal, sí, la que se expresa hoy en día, ¿no? sí. Y me parece que cuando el primer ministro de Canadá habló en Davos, habló como un europeo. Y ese discurso me dio una gran esperanza de que los ingleses le puedan escuchar a los canadienses, lo que el primer ministro está diciendo, ¿no? Sí, de que el momento en que estamos, ¿no? Y yo creo que el gran error de Trump es ponerse contra Europa. Es decir, de que él quiera aplicar la doctrina Monroe, inventar una doctrina Monroe para Europa, con esta agresión sobre Groenlandia, con las amenazas de salirse de la NATO, de reclamarle a Europa que no gasta lo suficiente en defensa. Sí, esta mezquindad política es lo que me parece que le puede dar a Europa una sustancia como entidad política y cultural, porque para mí Europa sigue siendo la gran esperanza de que el mundo pueda reorientarse hacia un territorio humanista otra vez, pero eso solo va a ocurrir desde Europa. Me parece que Europa tiene que ser la entidad que dirija el redimensionamiento de la política internacional hacia otros rumbos sin salirse de la globalización. Porque otro de los grandes errores de Trump es conspirar contra la globalización o ponerse en contra de la globalización, ¿no? Y volver a los aranceles, volver a esa razón de no, la globalización en sí mismo. Vamos a ver. La sociedad digital es una sociedad global. El problema es que para gobernar la globalización necesitas que haya acuerdo entre las... Y el comercio mundial. El comercio mundial no lo puede volver a fragmentar. Ahí Europa tiene una dificultad y es que Europa ha perdido la carrera tecnológica. Hay un país que ha ganado la carrera tecnológica, que es China, y otro que es Estados Unidos, ¿no? Y a mí me dijo el presidente de Huawei, el coronel Ren, hace ya unos años, me dijo una cosa que a mí me impresionó. Me dijo, mire usted, el oro y el petróleo del siglo XXI son los datos. Los norteamericanos son 350 millones, nosotros somos 1.400 millones. Si quieren competir con nosotros los americanos en el oro y el petróleo del siglo XXI, necesitan los datos de los europeos. Y ahí así, porque hay 550 millones en Europa, entonces ahí ya pueden. Claro, es una visión que en Europa no existe, es decir, o sea, y los esfuerzos que está haciendo Europa por retomar, hay que decir que el correo electrónico surgió en Ginebra, o sea que inicialmente sí había un impulso sobre eso, ¿no? Pues a mí me preocupa. Luego es un continente envejecido, un continente que vive gracias a la inmigración, mucho más que los Estados Unidos, por cierto, y un continente en donde, en contra de lo que pasa en América Latina, en América del Norte, en China, en África, en Asia, la llamada cultura del esfuerzo, ha desaparecido en las clases medias y en las generaciones. Y tiene muchos problemas económicos. Cuando ves a Alemania y al canciller alemán decir que si no hacen reformas no podrán financiar el estado de bienestar los alemanes. O sea, claro, es algo que... Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La democracia liberal no tiene ahora mejores defensores que los gobiernos europeos y los partidos europeos. Pero ojalá tengas razón en tu argumento de que Yo creo que tienen dos acicates de Europa, Rusia y ahora Estados Unidos. El de Rusia va para largo. Los Estados Unidos no sé cuánto va a durar, a menos que haya un cambio de paradigma, que el trumpismo signifique un cambio de paradigma.
en noviembre de 2026 sabremos si el trumpismo va para rato o no con las elecciones de medio periodo. término. Sí. Porque si el trumpismo pierde las elecciones, entonces ya tendremos un line-up, como dicen los De todas maneras, ¿no? es preocupante. Yo tengo 2 hijos. Uno ya tiene el pasaporte americano y la otra lo va a tener dentro de poco. Llevan más de 17, 20 años, algunos de ellos viviendo allí, y viven en Los Ángeles. Antes han vivido en Nueva York. Digamos, viven en los sectores azules. azules, pero me dicen que la confrontación Terrible, sí. La confrontación interna es tremenda, ¿no? Y lo que ha pasado en Minnesota pues pone de relieve que es impresionante que puedan asesinar a un ciudadano, además un ciudadano tan benevolente, que era enfermero, que ayudaba a los demás. Sí, que tiene la mejor imagen en los Estados Unidos. Sí. ¿No? Sí, la fotografía de la portada del Time hoy es terrible. No, tremendo, ¿no? Sergio, tenemos que acabar esta conversación, aunque la continuaremos adelante, sí. Pero yo quisiera que la cerraras tú precisamente cuando ya dijiste que estaba linda la mar. ¿Qué cuentos le contarías tú ahora? Bueno, ahora le cuento cuentos a mis nietos. Todavía no tengo bisnietos y la historia que les quiero contar tiene que ser la más esperanzadora posible, ¿no? Que un mundo distinto siempre es posible. No importan los fracasos personales de lo que uno quiso construir o no pudo, pero la utopía siempre es posible, ¿no? Y en eso no hay más que irse a nuestro diccionario de nuestra academia, ¿no? La utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana. Yo creo que hay que agradecer a quien sea, no sé si a la decisión divina o a la casualidad, etcétera y tal, que maestros como Mario Vargas Llosa y como tú, que fuisteis en un momento dado prisioneros de vuestras ideas y vuestro coraje y vuestra fuerza política, no triunfarais en política, porque habéis triunfado en algo muchísimo más importante para la historia de la humanidad, para la relación entre las gentes y para el progreso. Muchas gracias por esta conversación. Te agradezco muchísimo. Y esperemos que durante muchos años sigas escribiendo y haciendo 2 cosas que te gustan. Una que es filosofía, que es explicar lo que todo el mundo sabe, como tú dices, en un lenguaje que nadie entiende, e historia, que es explicar lo que nadie sabe, pero en un lenguaje comprensible. Muchas gracias por todo. Gracias, Oli.